comunión. Aleluya. Decía el salmista: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aleluya. Así que en esta mañana, aleluya, abra su boca, levante su mano y adórele, porque Él está aquí. Él está aquí en esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos pueden proclamar su nombre? ¿Cuántos pueden adorarle? Aleluya. Oh, que esas alabanzas salgan desde lo más profundo de nuestro corazón. No importa
Declárese libre aunque el enemigo le ministre lo contrario. Aleluya. Usted es libre porque ya Jesucristo pagó la cruz del Calvario. Aleluya. Y Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, diciéndole: no, diablo, a ese no. Ese es mío. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Siéntase libre, adórelo, dance. Vaya como usted quiera. Pero haga algo para el Señor. Aleluya.
Lucas capítulo 22, a la altura del versículo 39. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Lucas 22, a la altura del versículo 39, por favor. Cuando lo tenga, me dice amén. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Amén. Pueden ustedes tomar asiento en esta hermosa. El tema o el cual vamos a estar hablando en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, solamente es fortaleza extra para vencer. Tenga usted la amabilidad, la cortesía de decirle a la persona que le queda cerca: fortaleza extra para vencer. Fortaleza. Fortaleza extra para vencer. Fortaleza, esa capacidad de poder resistir, apoyo, ayuda, soporte. Extra. Cuando algo es extra, va más allá de lo normal, de lo rutinario, de lo común. Por ejemplo, cuando usted labora en un lugar, usted trabaja de 8 a 5 de la tarde, le pagan de 8 a 5 de la tarde. Entonces, cuando usted trabaja horas extras, también le pagan las horas extras, 6, 7 de la noche, 8 de la noche, horas extras. Entonces, fortaleza extra para vencer. Jesús estaba en el Getsemaní, o monte de los olivos. Allí se daban muchas plantas, muchos árboles de olivo silvestre. Entonces, había un olor en aquel lugar que impregnaba todo, vaya a redundancia la palabra, todo el lugar, porque tomaban ese olivo y en una parte del monte, entonces lo prensaban, lo machacaban en frío. Y se despedía todo ese olor e impregnaba el lugar. Por eso le llamaban el monte de los olivos o Getsemaní. Allí Jesús, luego de él pasar tantas situaciones, va a orar allí. Dice que le dice a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Y cuando él va de distancia de ellos, como de tiro de piedra, como cuando usted agarra una piedra y la tira a algunos 500 metros, 400 metros. Ahora, si a un Pedro Martínez, imagino que la tira lejos, ¿verdad? Entonces, Jesús deja a sus discípulos en un lugar, allí en el mismo monte, y se separa de ellos para estar a solas con su padre. Y allí comienza a hablar con su padre.
Y dice la palabra del Señor que él estaba angustiado. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y aquí dice la palabra del Señor que él estaba angustiado y que su sudor era como gotas, como grandes gotas de sangre que caían. Se ha demostrado científicamente que cuando una persona está bajo mucha tensión, bajo mucha presión, bajo una angustia indecible, bajo una preocupación terrible, es posible que haga tanto esfuerzo en su agonía, en su lucha interna, que sude profusamente. Una, dos, que se rompan vasos capilares y que juntamente con el sudor salga sangre, porque se rompen algunos vasos capilares. Dice la palabra del Señor que estaba muy angustiado y que su sudor era como grandes gotas de sangre. Algo más, él le decía a su Padre celestial: Padre, si quieres, es decir, no es obligado, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús estaba en esa condición, en esa situación, en aquel lugar, en el huerto de Getsemaní. ¿Qué significa el Getsemaní? Decía que era un lugar donde se prensaba, donde se machacaba el olivo y ahí salía, sacaban el aceite de olivo, y que todo aquel lugar era impregnado por ese olor. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí estaba la angustia. ¿Qué significa? Getsemaní puede significar una prueba, una dificultad, una necesidad, algo que te quita la paz, algo que te preocupa, algo que te angustia. Puede ser eso, puede ser una deuda, puede ser una tentación, puede ser una batalla en el matrimonio, puede ser una batalla mental que tengas contigo mismo, una batalla que tienes contigo mismo. Puede ser una situación con los hijos que se te están escapando de las manos y no encuentras qué hacer ya. Puede ser una condición de salud delicada o peligrosa. Puede ser cualquier situación que te robe, que te quite, que te usufructúe la paz, que te quite el contentamiento, que haga que el gozo se te vaya a los pies, a los zapatos, al suelo, que haga que tu fe tambalee, que haga que tu confianza en Dios se vea removida. Eso puede significar el Getsemaní. Cuando estamos pasando procesos difíciles, decía, somos humanos. El mismo Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús, triste. Él estaba como humano. Decíamos en la clase bíblica, un permiso que pedimos para cuando Ana estaba enseñando y Esperanza en la clase bíblica, decíamos en una intervención que Jesús era 100% Dios, 100% hombre, y que él estaba padeciendo como hombre y él no estaba padeciendo como Dios. Cuando la gente dice Dios murió por tus pecados, Dios no muere. Jesús era Dios. Sí, entonces, pastor, Jesús estaba ahí como hombre, padeciendo como hombre. Su sangre era roja como la suya y la mía. Él no tenía una sangre amarilla o una sangre verde o una sangre azul. Él tenía una sangre roja. Estaba padeciendo ahí como hombre. Siendo Dios, dice la Biblia, se despojó, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Jesús le daba hambre, a Jesús le daba sed. Él dijo en la cruz: tengo sed. En una ocasión Jesús, atención, estoy subrayando, no vaya a agarrarse de él para romper puertas, tirar patadas, y dar cachetadas y hacer un sinnúmero de cosas. Jesús en una ocasión se molestó
pastor, yo me enfoforo, a veces me ponen las orejas calientes, me suben, me baja la sangre. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Jesús se molestó porque entró al templo y vio que habían hecho de su casa de oración, habían hecho una cueva de ladrones y de mercaderes. Y dice la palabra del Señor que volteó allí las mesas de los cambistas, agarró una soga, la dobló, hizo una soga de cuerda y comenzó a darle a todos esos animales que estaban ahí e hizo un reverbero en aquel lugar. Entonces Jesús estaba allí padeciendo y era una angustia terrible, obviamente, a tal manera que dice la palabra del Señor que eran su sudor como grandes gotas de sangre. Y le decía a su padre, padre, si quieres, no es obligado, pasa de mí esta copa, es decir, pasa de mí este proceso, esta situación, mira a ver si hay una forma, mira a ver si hay alguna otra manera, alguna forma, algún método, alguna estrategia, estoy en romano parafraseando, que yo pueda salvar a esta gente sin que pueda pasar por este proceso tan grande, tan difícil, tan terrible. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En ese proceso que él estaba angustiado, en ese proceso que su sudor era como grandes gotas de sangre, en ese proceso en el cual él le decía al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Ahí se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Muchos de nosotros hemos estado en el Getsemaní y no allá en Israel. Muchos de nosotros hemos pasado, estamos pasando o pasaremos en algún momento por Getsemaní. Así es que si en este momento no necesitas este mensaje, agárralo y consérvalo por ahí porque es posible que lo necesites en alguna ocasión. Fortaleza extra para lo que sea. Hemos pasado, estamos pasando o pasaremos por algún Getsemaní. Por una dificultad, por un problema, por una necesidad, por una tentación, angustiados. Momentos en los cuales usted dice, tierra, trágame. Patica, ¿para qué te tengo? Llegan esos momentos a la vida de todos. A Jesús le llegó y dijo, Padre, si quieres pasa a mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Cómo llegó Jesús a aquel lugar, a Getsemaní? Llegó angustiado. ¿Cómo llegamos nosotros al Getsemaní? ¿Cómo estás tú en esa prueba que tienes? En esa dificultad que tienes, en esa necesidad que tienes, en esa enfermedad que tienes, en ese problema en el matrimonio que no encuentras qué hacer, con ese problema con los hijos que ya se te van a disparar los breakers, con una situación en el trabajo, con alguien que te está haciendo la vida imposible, que te serruche el palo, que te mete el pie para que te caiga, que te opaca en el trabajo para hacerte quedar mal. Alguien que te hace la vida imposible, alguien que te roba la paz, alguien que te envidia, que te calumnia, oigan, ¿qué hacemos nosotros en el Getsemaní? ¿Cómo llegamos al Getsemaní? A veces llegamos débiles, sin fuerzas, sin ánimo, sin deseo de nada, sin motivación de nada, con ganas de tirar la toalla, con deseos de salir corriendo, de decirle, Dios, manda otro, o manda otra. Señor, como que hay un error de cálculo aquí. ¿Tú estás seguro, Dios, que yo puedo pasar esta prueba? ¿Tú estás seguro que yo puedo vencer esta tentación? ¿Tú estás seguro que yo puedo soportar ese chisme? ¿Tú estás seguro que yo puedo soportar esa calumnia? ¿Tú estás seguro, Señor, que yo puedo soportar este proceso tan difícil en mi vida? ¿Tú estás seguro, Señor Dios, que yo puedo estar comiendo arroz con huevo todos los días? ¿Tú estás seguro, Dios, que yo puedo estar en esa situación? ¿Estás seguro, Señor? ¿Cómo llegamos al Getsemaní? Angustiados, débiles,
preocupados, tristes, desesperados. Dice la palabra del Señor que cuando Él fue donde sus discípulos, los encontró durmiendo a causa de la tristeza. Hay otros que dicen que estaban cargados de sueño en sus ojos. Y entonces descubrimos ahí, Godiva, una razón más para dormir cuando usted está triste. A mí me dice que lo encontró en la causa de la tristeza. Pero eso no era cualquier tristeza. En el original eso habla de una tristeza profunda. Está demostrado que una persona con depresión, la depresión es algo, mire, del mismo diablo. Escuche bien, si no lo reprendo mil veces. Una persona cuando está deprimida, o trata de no dormir, o duerme mucho, que no se quiere levantar de la cama, pero no es cansancio, y duerme muchísimo, y no se quiere despertar, porque tiene, es como si fuera un mecanismo de defensa. Para no despertar y toparse con la realidad, con la desgracia, con la necesidad, con la lucha, con la batalla. Y prefiere dormir. Una forma de ausentarse de su situación y de su condición. Es una forma de huir de la situación, de la condición. Entonces, es bíblico eso, dice, lo encontré durmiendo a causa de la tristeza. Entonces Jesús le decía, oren para que no entren en tentación, porque están durmiendo, oren para que no entren en tentación. Era toda esa situación que estaba pasando. Cada uno de nosotros decía, estamos pasando, pasaremos en algún momento por el Getsemaní, por alguna situación, por alguna prueba, por alguna dificultad, por alguna necesidad. Algún momento serás tentado de una forma tal que se te van a remover los cimientos. Vas a ser atacado de una forma tal que es posible que tu fe tambalee. Es posible que tu confianza en Dios se vea amenazada. En el Getsemaní, Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y si eso fue Jesús, que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si tú quieres, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Getsemaní nos podemos sentir fracasados. En el Getsemaní nos podemos sentir humillados, despreciados. En el Getsemaní nos podemos sentir, óyame, como el pan chiquito que nadie nos quiere. En el Getsemaní nos podemos sentir quizás como que estamos en la última fila de atrás de las bendiciones de Dios. En el Getsemaní podemos pensar que Dios está de brazos cruzados, que Dios se olvidó de nosotros. En el Getsemaní podemos pensar cualquier cosa. Y puede pasar cualquier cosa en el Getsemaní. Jesús dijo, Padre, dice que estaba muy triste, Padre, si es posible, pasa en esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Getsemaní podemos sentir miedo al que dirán, miedo al mañana, miedo a que no sabemos cómo resolver la situación, miedo a que el matrimonio termine en divorcio, miedo a que los hijos se vayan de la casa en rebeldía, miedo a que nos boten del trabajo, miedo a que nos echen de la casa, miedo a que nuestro testimonio se vaya al suelo. Podemos sentir vergüenza. Y quizás el diablo te tiene atacado tanto, y te tiene quizás como un pie puesto ahí en la cabeza, en el cuello, diciendo, tú de ahí no te levantas. Te tengo atacado, te tengo debilitado, destruido, arrastrándote como un gusano con esa tentación que no te puedes levantar de ahí. Todo eso pasa en el Getsemaní. Y te sientes culpable diciendo, es verdad, yo no doy para eso, yo no sirvo para ser cristiano. Le he fallado tanto a Dios.
he metido tanto la pata, ya no encuentras qué hacer, ya no encuentras cómo orarle a Dios, ya no encuentras cómo le vas a pedir a Dios la solución a tu situación. Porque, ay pastor, usted no sabe, porque no sabe lo que yo estoy pasando en el matrimonio. Usted lo que no sabe lo que estoy pasando con mis hijos. Usted, pastor, porque no sabe cómo está mi economía. Usted porque no sabe lo que está pasando con mi salud. Usted porque no sabe qué fue lo que me dijeron. Usted porque no sabe cómo esa persona me ensució. Cómo ensució mi testimonio. Usted porque no sabe cómo esa persona me calumnió. Usted porque no sabe cómo esa persona me metió el pie para que me cayera. Usted porque no sabe cómo esa persona me serruchó el palo para tomar mi puesto. Usted porque no sabe, pastor. Es verdad. Es posible que yo no sepa. Ahora, es posible que te encuentres en el Getsemaní. Pero dice la palabra del Señor, fíjense que el asunto era fuerte. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Se le apareció un ángel del cielo. Dios el Padre le mandó un ángel para que lo fortaleciera a Jesús. Yo quiero decirte que hay ángeles contigo y conmigo. Yo quiero decirte que hay ángeles que Dios usa de distintas formas. Quiero decirte que los ángeles son seres espirituales y son seres invisibles. Pero dice, se le apareció. Dejó que el ángel se viera. A veces Dios tiene que permitir que los ángeles se vean de distintas formas, de distintas maneras, para que tú entiendas, para que tú comprendas que Él está contigo como poderoso gigante. Y ese ángel necesariamente no tiene que tener alas. Ese ángel necesariamente no tiene que estar resplandeciendo. Es posible que Dios utilice a alguien para ayudarte, para orientarte, para orar por ti, para meterte la mano, para defenderte. Eso es un ángel que tú estás utilizando. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y espiritualmente también. Dios tiene ángeles alrededor de nosotros. Dice la palabra del Señor: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Óigame, es importante eso. Los ángeles son seres poderosos. No oramos a los ángeles, oramos al Padre en el nombre de Jesús para que envíe a sus ángeles. Dice la palabra del Señor que en una ocasión había un problema en Judá y habían mandado una carta al rey diciendo que iban a derrotarlos, que iban a arrasar con ellos, que iban a acabar con sus mujeres, con sus niños y con sus posesiones. Y el rey agarró esa carta y la llevó al altar y le dijo: mira Jehová lo que está diciendo. Dice la palabra del Señor que el Señor mandó un ángel. Uno. ¿Cuántos? Uno. ¿Cuántos? Uno. Y dice la palabra del Señor que ese ángel mató del enemigo a 185,000. Uno mató a 185,000 del enemigo. Y uno de los versículos más odiados por Satanás, Apocalipsis 20:10, dice de la manera siguiente: bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios está aquí, hermanos. Apocalipsis 20:10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los hijos de los hijos. Satanás será atormentado, será destruido. Pero el 21 dice: vi a un ángel, a 8, a 9,
Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Un ángel. Y el ángel de Jehová acamparó de lo que tengo que ver. ¿Tú le temes a Dios? Entonces el ángel de Jehová está contigo alrededor también. El ángel de Jehová. Aleluya. Entonces Dios el Padre dice, le envió, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Era que Jesús como humano en ese momento necesitaba fuerza extra. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios envía ángeles para fortalecernos. Dios tiene aquí su Espíritu Santo para fortalecernos. Dios tiene aquí personas para alentarnos, para dar una palabra, para seguir adelante, para avanzar, para no soltar la toalla, para no dar todo por perdido. Aleluya. Y eso es una fuerza extra en medio del proceso, en medio de Getsemaní. A veces Dios nos envía fortaleza extra, muchas veces fuerza extra, porque si tú estás ahí sentado o sentada, es porque el ángel de Jehová ha estado contigo, porque el Espíritu Santo te ha fortalecido, te ha ayudado, te ha metido la mano, te ha motivado para que saques de abajo, para que hagas de tripa corazón. Señor, yo le voy a servir a Dios, yo voy a agradar al Señor. ¿Y qué fue que hoy me levanté con una fuerza nueva? Ahí está el ángel de Jehová fortaleciéndote. ¿Y qué fue que en vez de llorarle al diablo? No. Decía José Luis anoche en un mensaje, al diablo no se le llora. Usted le llora a Dios. El ángel de Jehová está alrededor nuestro para fortalecernos. Dice, el ángel de Jehová está para lo que tiene y los defiende, para defendernos. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios el Padre envió un ángel para fortalecer a Jesús, para enviarle esa fuerza extra, para seguir adelante. Porque el asunto es que no era fácil lo que iba a pasar. Era que lo iban a traicionar. Era que el que decía que estaba dispuesto a dar su cabeza, que lo maten, ese lo iba a negar. Era que lo iban a crucificar. Era que le iban a dar latigazos. Era que sus sienes iban a ser traspasadas. Era que sus manos iban a ser traspasadas. Era que su costado iba a ser traspasado. Sus pies iban a ser traspasados. Era que el mismo diablo, el Señor lo reprenda hoy 1000 veces, estaba oponiéndose a que él concluyera su obra. Era terrible. Era que había un grupo de personas que estaban metidos en la garra del diablo, en las tinieblas, en la condenación, e iban a ser trasladados de esa tiniebla a su luz admirable. Era que iba a cambiar el destino de muchas personas como tú y como yo, que éramos candidatos al infierno. ¿Tú sabías que tú eras un candidato al infierno? ¿Tú sabías que Satanás te tenía en el listado de él? ¿Tú sabías que no había esperanza para ti ni para mí? ¿Tú sabías que estábamos perdidos en delitos y en pecados? ¿Tú sabías que ni tú ni yo nos merecíamos la salvación? ¿Tú sabías que ni tú ni yo nos merecíamos que el Rey de Gloria dejara su trono a un lado, se humillara, se humanara, viniera a morir por un pecador como tú, por una pecadora como tú, por un pecador como tú? ¿Tú sabías eso? Si no lo sabías o si se te había olvidado, te lo estoy recordando en este momento. Que lo que estaba pasando en Getsemaní no era cualquier cosa, por eso estaba tan angustiado, porque era terrible lo que iba a pasar, era maravilloso lo que iba a pasar, pero lo maravilloso, lo terrible no es fácil. Él tenía que ser sacrificado para que tú y yo pudiéramos estar con él. Él tenía que pasar esas dificultades, estas terribles opresiones internas y externas, porque cuando él estaba ahí sudando, y su sudor era como grandes gotas de sangre, decía que está científicamente demostrado y médicamente demostrado que cuando se tiene una angustia muy terrible, el sudor puede ser también, la angustia puede ser que se rompan vasos capilares y se ligue el sudor con la sangre. Y a él ahí no lo habían crucificado, a él ahí no le habían dado clavo en las sienes, clavo de espina en sus sienes, pero ya estaba en esa condición.
Porque es que cuando estamos en Getsemaní no es fácil. Cuando estamos en Getsemaní no nos reímos con la última muela de atrás. Cuando estamos en Getsemaní es posible que lloremos, es posible que tragamos en amargo, es posible que tengamos que tragar en seco. Como te decía, es posible que digamos tierra, trágame, es posible que tú no desees lo que está pasando a nadie. Y estás ahí callado en tu Getsemaní, y estás ahí callada en tu Getsemaní con una tentación que no encuentras qué hacer con ella, con un problema que no encuentras qué hacer con ella, con una situación con el marido, con una situación con tu esposa, con una situación con los hijos, con una situación económica que ya no encuentras qué hacer, estás al tope. Ahí estás en medio del Getsemaní. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer en el Getsemaní? Hacer lo que Jesús hizo, orar. Dile a la persona que te queda al lado, ora en tu Getsemaní. Ora en tu Getsemaní. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y orando, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aleluya. Orando, ahí donde él estaba, se le apareció ese ángel para fortalecerle. Y él estaba de sus discípulos a distancia como de un tiro de piedra. Estaba solo en ese momento. Es posible, aunque humanamente te vean que estás solo, que estás sola, humanamente, aunque te vean sin fuerza, debilitado, Dios manda a sus ángeles del cielo para fortalecerte, porque él sabe que tú necesitas fortaleza extra para vencer. Aleluya. Cuando vino ese ángel del cielo para fortalecerle, él se paró de ahí y le dijo a sus discípulos, vámonos de aquí, a lo que vinimos. Eso es a lo que vinimos, no pusimos nada. Vamos. Ya estoy listo. Y ahí entonces comenzó, ya estaba listo y comenzaron, lo vinieron a arrestar. Y ahí donde Judas lo entrega con un beso. ¿Y por qué con ese beso existía lo que era el ósculo santo? El ósculo santo, que era un beso acá, un beso allá. Las personas de Europa, los italianos, se saludan con un beso aquí, un beso allá. Entonces, aunque no era italiano, era judío, ¿verdad? Eso era el ósculo santo. Entonces, como los judíos tenían rasgos fisionómicos muy parecidos, tenían barba, tenían una forma de vestir, eran muy parecidos todos. Entonces, por ejemplo, yo decía en estos días que si usted ve un chino, si aquí hay un chino, lo identificamos una vez. Un chino no tiene los cabellos como yo. ¿Me está diciendo caballo malo? Estos son muy buenos, me han durado 50 años casi. Entonces eran muy parecidos ellos. Y Judas le dijo a los que iban a agarrar a los presos, le dijo, miren, al que yo salude con un beso, ese es. Estaba medio oscuro también. Y entonces Judas fue y le dio un beso. Todo eso pasó después de él estar orando en Getsemaní y después de venir para fortalecerle. Cuando Dios envía fortaleza extra para ti, venga lo que venga, te ataque lo que te ataque, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Venga lo que venga, atácate lo que te ataque, el Señor está contigo como poderoso gigante. Aleluya. Cuando vino ese ángel del cielo para fortalecerle, dice la palabra del Señor, y se fue a donde sus discípulos, le dijo, párense, vamos. Entonces ahí lo arrestaron, ahí Pedro lo negó también. Terrible, eso terrible. Usted sabe que no, a ese yo no lo conozco. Tú te pareces a él como que no, estoy diciendo que no. Tú eres de lo que, mira, porque tú hablas tal como él, y salió por ahí diciendo de todo por esa boca, Pedro, negando a Jesús. Y ahí él lo negó 3 veces y el gallo cantó 2 veces. Dice la palabra del Señor que él salió y lloró amargamente. Todas esas cosas pasaron, pero ya Dios el Padre le había mandado fortaleza extra a su Hijo. ¿Qué debemos hacer en el Getsemaní? Decirle al Padre, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú quieras. Me trae esto ahora mismo fresquecito, me trae un día que voy caminando por la calle y llevo una prueba tan terrible, oigan, una prueba terrible. Una prueba terrible. Y voy caminando por la calle y me paré en medio de la calle. Era de noche y dije, Señor,
no es que somos masoquistas, pero dije, Señor, si esto es para tú glorificarte, mírame, mándame más que yo me parta en 8. Jesucristo, ven pronto. Hermanos, quiero decirle que esa fue la llave que abrió la puerta. Que yo me rindiera. Quiero decirle que el Señor hizo así con eso, como hasta ahí era yo quería verte, que me entregara todo a mí. Y ahí el Señor quitó esa prueba. Escuche bien, me paré, me aguanté, me paré, mira, que Señor, si esto es para tú glorificarte, mándame más que yo me parta en 8, Señor. Óigame, eso es una cosa terrible, porque no aguantaba ese mismo para los breakers. Hay pruebas, óigame una cosa, hay dolores de cabeza que se quitan con una aspirina, con un acetaminofén, pero hay cosas que son terribles, que hay que inyectar, que hay que hacer algo. Óigame una cosa, hay distintas pruebas, no menosprecie la prueba de su hermano, ¿verdad que sí? No menosprecie la lucha, la batalla de su hermano, no menosprecie esa pruebita. Cada quien sabe lo que está pasando en el corazón, ella solamente lo sabe el cuchillo. Y por eso Jesús le dijo, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú quieres, Señor amado, y vino ese ángel del cielo para fortalecerle. En el Getsemaní podemos encontrarnos de distintas formas, de distintas maneras. Pueden pasar todo tipo de pensamientos por nuestra mente. Deja eso, tú no sirves para ser cristiano, tú no sirves para ser cristiana, esa tentación te va a vencer. Tú mira esto, lo otro. Y batalla, y lucha, y necesidad, y esto, y lo otro, y óigame, un sinnúmero de cosas se pasan en el Getsemaní. Te dije, si no estás pasando, o has pasado, pasará en algún momento por el Getsemaní. Pero sí te digo que si estás pasando, si pasaste por el Getsemaní, y estás vivo y coleando, y creyéndole a Dios, es porque Él envió su ángel para fortalecerte. Si estás pasando el Getsemaní, ay, Señor, y no se te han disparado los breakers, y no has salido corriendo, y no has tirado la toalla, es porque sus ángeles están ahí para fortalecerte. Aleluya. Y cuando vayas a pasar por el Getsemaní, alabado sea el nombre del Señor, cuando vayas a pasar por el Getsemaní, si todavía no estás pasando por el Getsemaní, ora, sigue orando. Esos ángeles ahí están esperando que el Padre también lo envíe para fortalecerte como fortalecieron a Jesús en el Getsemaní. Aleluya, me imagino que si un ángel le pregunte ¿qué es lo que vamos a hacer con él? ¿Qué es lo que van a hacer con ella? Fortalézcanlo, levántenle la mano, levántenle la fe, ayúdenlo, aleluya, métanle la mano, sáquenle abajo, ayúdenlo a mi siervo, ayúdenlo a mi sierva, se me quiere servir, quiere batalla, quiere lucha, quiere problemas, quiere tentación, aleluya, pero necesito una ayudita, necesitamos ser empleados a veces con esos vehículos que pueden tener un Mercedes-Benz nuevo de cajeta, con el tanque lleno. Pero si la batería está muerta, hay que limpiar lo que es un Mercedes. Aleluya, no importa su apellido, no importa su educación, no importa su edad, no importa su condición. Aleluya, a veces necesitamos fuerza extra, a veces necesitamos que nos metan la mano, a veces necesitamos que nos levanten la mano como Aarón y Hur, que dice la palabra del Señor, que Aarón y Hur tuvieron que levantar la mano a Moisés, porque se cansaba. Fue el hombre que Dios usó para dividir el mar rojo, fue el hombre que Dios usó para sacar agua de la peña, fue el hombre que Dios usó para que viniera el maná del cielo, fue el hombre que Dios usó de distintas formas. Pero era humano, se cansaba y él tenía una batalla contra Balén que era malo, malísimo. Dice la palabra del Señor que Moisés encendía la vara, hermano, su mano con la vara, y entonces cuando él se cansaba de bajar la mano, entonces el enemigo Amalek prevalecía contra Israel. Y cuando él levantaba, entonces Israel ganaba. Y cuando los que estaban ahí, atención ahora, esto que está fresquecito, escuchen esto que está fresquecito. Los que estaban ahí, Aarón y Hur, vieron que lo que estaba pasando con su líder, que cuando bajaba la mano, escuche bien, el pueblo era vencido por el enemigo. Y cuando subía la mano, entonces el pueblo ganaba al enemigo. Entonces Aarón y Hur agarraron una piedra, metieron ahí a su líder y le agarraron la mano ahí. Ay, aleluya, abre los ojos. Abre los ojos cuando tus líderes necesiten ayuda. Abre los ojos cuando tus líderes necesiten la oración. Aleluya, aunque no te piden oración ni pastor, pastora, líder, mira, líder, joven, de caballero, de lo que sea. Óigame una cosa, necesito orar por ti, líder de adoración. Ven que siento orar por ti, tengo que levantarte la mano. No sé, parece que hay una batalla y una dificultad. Ven que quiero orar por ti. Aleluya. Necesitamos fuerza extra.
Fuerza extra y no para ser vencidos. Fuerza extra para vencer. Fuerza extra para enfrentar lo que venga. Fuerza extra para vencer toda situación, toda condición. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, no era cualquier cosa que iba a pasar allí. Jesús necesitaba fuerza extra. Y te repito, si eso fue Jesús, ¿qué no serás tú, Angelina, Luisa, Michelle, Eric, Luis, Loli, Reina, Solange, Aleluya. Wendy, Esteban, Juan Carlos, Giancarlos, Eric, Elvis, Marvin, Marcelina, Oh, aleluya. Ana, Eduardo, Daniel, José Luis, Alberto, Aleluya. aleluya, el Viponciano. Si eso fue Jesús que necesitó fuerza extra, que no será tú, que no será yo. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos que el Señor mande sus ángeles. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos fortalezca, nos ayude a sacar de abajo, que hacer de tripas al corazón, porque a veces no es que no queremos, es que somos humanos, es que nos cansamos. Es que a veces ya no sabemos cómo orar. Es que a veces ya no sabemos cómo hacer las cosas. Pero aunque no sepas cómo hacer las cosas, aunque ya no sepas cómo orar por tu marido, por tu mujer, por el trabajo, por la necesidad, por la enfermedad, por los hijos, por la batalla, por la tentación, aunque ya no sepas, Dios sigue enviando sus ángeles para fortalecerte, para darte fuerza extra, para que venza. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, Señor, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. Pastor, ¿y tengo que pasar por el Getsemaní? Bueno, aunque no te agrade, hermanito, hermanita, tienes que pasar por el Getsemaní. Aleluya. Y no puede ser un Getsemaní chiquito, pastor. O no puede ser un Getsemaní suavecito, pastor. Bueno, Jesús allí lloró. Allí Jesús se angustió. Sus sudor eran como grandes gotas de sangre. Yo no sé cómo será tu Getsemaní, pero yo lo que sé es que el Getsemaní es necesario. Hay cosas que son necesarias. Hay situaciones que son necesarias para fortalecernos. Hay situaciones que son necesarias para que quede manifiesto lo que somos. Esta pandemia manifestó lo que había en el corazón de muchos. Esta pandemia fue como un Getsemaní, ¿sabía eso? Muchas situaciones pasaron, muchas condiciones llegaron a la vida de muchas personas y salió a flote lo que había en el corazón de muchas personas. Es necesario el Getsemaní. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida y hay problemas que uno mismo se los busca. En una ocasión, una embarcación quedó náufraga, naufragó, mejor dicho. Y había un hombre en aquella embarcación. Y fue a dar a una isla desierta. Y cuando fue a dar a aquella isla desierta, él se cansaba de pedir ayuda, ayuda. Y pasaban camiones y pasaban barcos desde lejos. Ayuda, ayuda, ayuda. Ya había perdido la voz de tanto vocear, de tanto gritar, ayuda, ayuda. No venía la ayuda de ninguna manera. El hombre se fue aclimatando, se fue acostumbrando a su condición desértica, comenzó allí a aprender a sobrevivir en aquel lugar. Y entonces ya él había hecho con lo que quedaba de la embarcación, había hecho una cabañita pequeña, una casita pequeña. Entonces sale ese día a buscar leña. Y cuando va a buscar leña, ¿qué ocurre? Que comienza a llover, y truenos y relámpagos, y viene un rayo directamente a la cabañita, y entonces comienza la cabaña a arder, a quemarse y a subir humo. Y él venía mojado con su leña y dice: no, pero esto es lo último ya. Es que ¿dónde está la misericordia? Le dio un estrellón a esa leña. ¿Y dónde está la misericordia? ¿De dónde está? Tú dijiste que no era un Dios misericordioso, no es que tú eres un Dios bueno. ¿Cómo tú permites? Tú
sabes que soy náufrago, tú sabes lo que estoy pasando. Y entonces mira que tú permites que venga un rayo, siendo esta tierra tan grande, dale a mi cabañita. Y la cabañita ardiendo y humo subiendo. Y hay un barco que se va acercando, pero recuerden que él había pedido tantas veces ayuda que ya no le hacía caso a nada, porque no le escuchaba. Y entonces, en lo que él está discutiendo, quejándose con Dios, se va acercando un barco se llega a la orilla, y entonces se levanta, viene la tripulación y sale. Y él todavía está discutiendo, Dios esto, Dios lo otro, ¿dónde está tu misericordia? ¿Dónde está esto? ¿Dónde tú no eres Dios? Bueno, nada, esto, tú no eres misericordioso, nada, ¿cómo tú permites esto? Esto, que lo otro, ¿dónde está tu bondad? Y él está tan entretenido peleando con Dios, quejándose con Dios. Y la cabañita ardiendo y botando humo a dos manos. Y cuando llega a la tripulación dice, Señor, y él se espanta porque imagínese. Dice, Señor, vinimos a rescatar. Dice, ¿cómo a rescatar? Porque así estaba. A veces nos ponemos como niños malcriados cuando estamos en Getsemaní. A veces nos quejamos con Dios, a veces le hacemos huelgas a Dios, a veces dejamos de orar si Dios no nos resuelve, a veces dejamos de ayunar si Dios no nos resuelve, a veces dejamos de congregarnos si Dios no nos resuelve, a veces dejamos de leer la Biblia si Dios no nos resuelve, a veces tiramos todo al piso si Dios no nos resuelve, a veces tiramos la toalla si Dios no nos resuelve y le hacemos huelga a Dios. Y así estaba ese hombre. Y él se espanta. ¿Cómo que vinieron a rescatarme? Sí, Señor, venimos a rescatarle. Preparen sus cosas que nos vamos. Dice, ¿cómo vinieron a rescatarme? Si yo ni siquiera pedí ayuda a ustedes. Y ellos dijeron, vimos sus señales de humo. Si la casita no se quema, la ayuda no llega. Lo que tú crees que el diablo va a usar para destruirte. Aleluya. Lo que tú crees que el diablo va a usar para debilitarte. Aleluya. Dios va a usar eso para glorificarse. Dios va a enviarte fuerza extra para crecer. Dios te va a enviar sus ángeles para sacarte de ahí, del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Tendrán ayuda de Dios. De alguna manera, de alguna forma. Mardoqueo le dijo a Esther: para esta hora estás ahí. Y si tú no nos ayudas, refrigerio vendrá de alguna otra parte. Si Dios no usa al amigo, va a usar al familiar. Y si Dios no usa al familiar, va a usar al vecino. Y si Dios no usa al vecino, va a usar a un extraño. Y si Dios no usa a ninguno de ellos, va a venir la ayuda de Dios de alguna manera para darte fuerza extra en medio de tu dificultad, en medio de tu Getsemaní, aleluya, en medio de tu proceso, en medio de tu necesidad, en medio de tu enfermedad. Dios enviará fuerza extra, aleluya. Y quizás te encuentres sin fuerza, pero quiero decirte, aleluya, que así mismo como un vehículo necesita ser yompeado, a veces nuestra fe necesita ser yompeada, y Dios mandará una palabra, Dios enviará un mensaje, Dios hará algo de alguna forma para que tú vuelvas a su camino. Oye, una cosa, quiero concluir. Hay una persona que es mi hermano y mi amigo, ustedes lo saben. Hay amigos y hay hermanos, pero esa persona es mi hermano y mi amigo. Viví mucho tiempo en Ignacio en Estados Unidos, República Dominicana, aquí, allá. Nos cuenta él, hoy en día él es pastor en Jima, abajo, en La Vega. Vino hace, ustedes saben, unos meses de retirada. ¿Qué ocurre? Que dice él, óigame cómo fue que él se convirtió. Dice él que él salió de su casa, iba para una fiesta, dice él, a emborracharse y a drogarse. Presta atención. Y cuando él va en el camino, un borracho, ¿un qué? Borracho. ¿Un evangelista? Borracho. ¿Un profeta? ¿Un pastor? Un borracho dijo: arrepiéntete, que Cristo te ama. Y en vez de coger para la fiesta, a emborracharse y a drogarse, cogió para una iglesia a convertirse. Escúchame lo que te voy a decir. Ese familiar por el que tú estás orando, esa situación, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dios no te necesita a ti para glorificarte. Sin ti, Dios es Dios. Contigo, Dios es Dios. Él va a resolver. Él te va a mandar fuerza extra de alguna manera, por alguna forma, por algún camino. Aleluya. Dios va a usar algo, alguien para glorificarte. Te va a dar fuerza extra para vencer en medio de tu Getsemaní, para enfrentar lo que venga. Y no es que tú eres fuerte,
Aleluya. No es que le tumbaste el pulso a Dios. No es que te ganaste la gracia. Es que Él ha tenido gracia para contigo, don, un regalo inmerecido. Aleluya. Y Él sabe que el responsario sin Él es nadie. Él sabe que tú sin Él eres nadie. Él sabe que el responsable sin su ayuda no puede hacer nada. Él sabe que tú sin su ayuda no puedes hacer nada. Y esa ayuda, esa fuerza para vencer, esa fortaleza extra para vencer, Él la usará de alguna forma, vendrá de alguna manera, pero llegará a ti. Y te lo aseguro, va a llegar a ti. Él estaba lejos de sus discípulos en ese momento y le llegó, se manifestó. El ángel dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Yo no sé lo que tiene que pasar en tu vida. Yo no sé lo que Dios tiene que romper. No sé lo que Dios tiene que abrir. No sé lo que Dios tiene que abrir tus ojos de alguna forma para que veas como Eliseo que oró por Giesi, para que vieras que eran más los que estaban con él que los que estaban en contra de él. Humanamente hablando, es posible que las cosas estén todo lo contrario a lo que estés pidiendo. Humanamente hablando, cuando abres tus ojos, estén como Giesi. Señor, nos están rodeando aquí, mira, un ejército a caballo en contra de nosotros, cuánto enemigo. Y Eliseo puso sus manos y oró por su siervo Giesi y le dijo, Señor, abre sus ojos para que él vea. ¿Cómo? Abre los ojos de este muchacho para que él sepa quién es que está con nosotros. Para que él entienda, comprenda y asimile que más es que más grande es que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Dice la palabra del Señor que oró él por Giesi y cuando sus ojos le fueron abiertos, dice la palabra del Señor, y vio Giesi ese ejército maravilloso, grande, terrible de Dios, es decir, de seres celestiales, del ejército de Dios, ¿verdad? Que estaban con ellos. Dijo, ¡ay, Señor mío, cuánta gente acá! ¡Aleluya! Cuando Dios abre tus ojos espirituales, te das cuenta que Dios es más fuerte que el enemigo. Cuando Dios abre tus ojos espirituales, te das cuenta que tú no estás en el lugar de los que perdieron, tú estás en el lugar del que ganó ya. Cuando Dios abre tus ojos espirituales, te das cuenta que más son los que están contigo que los que están en contra de ti. Aleluya. Cuando Dios abre tus ojos espirituales, te das cuenta que esa fuerza extra viene de alguna manera, de alguna forma, por algún lugar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fortaleza extra para vencer, no para ser vencido. Ponte sobre tus pies. Quiero orar. Después de esta oración, quiero hacer el llamado para entregarle luego a Juan Carlos con los que pido oración. Bendito Dios. Preséntale al Señor tu Getsemaní. Preséntale al Señor tu prueba, tu dificultad, tu necesidad, tu tentación, lo que sea que te esté pasando a ti. Tu Getsemaní, lo que te roba la paz, lo que te quita el gozo, lo que te quita el ánimo, lo que te quita el deseo, lo que te quita la motivación, ya sea personal, ya sea esa batalla mental que tienes, ya sea esa batalla espiritual que tienes, que no puedes dormir en las noches con pesadillas terribles, ya sea una situación en el matrimonio, con la mujer, con el marido, ya sea una situación con los hijos, ya sea una situación en el trabajo, una situación en tu salud, una situación económica, una deuda que tú no encuentras ya qué hacer con ella. Quizás te encuentras desesperado, desmotivado, angustiado en ese Getsemaní. Quizás no están cayendo tu sudor como gotas de sangre, pero así mismo has llorado muchísimas veces. Has tenido que tragar en seco, beberte tus propias lágrimas, hacerte tripas corazón, sacarte abajo para poderle servir a Dios. No importa, preséntale al Señor. Porque a veces lo que molesta no es la montaña que tienes enfrente, sino la piedrecita que está en el zapato que no te deja caminar bien. Cada uno de nosotros conoce cuál es su Getsemaní. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, henos aquí tal como somos. Tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces nuestro pasado, nuestro presente, nuestro mañana, nuestro futuro, nuestro destino. Sabes lo que pensamos, sabes lo que sentimos. He aquí que nuestra palabra en nuestra lengua ya tú la conoces toda. Tú sabes cuál es nuestro Getsemaní.
cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra tentación, cuál es nuestra debilidad. Tú sabes cuál es la cosa que nos roba la paz, que nos quita el gozo. Tú sabes las cosas que hacen tambalear nuestra fe. Tú lo sabes. Ay, Señor, venimos como Jesús. Delante de tu presencia estamos en Getsemaní. Y te decimos, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Señor, si es tu voluntad que yo pase este proceso de Getsemaní, oh Señor amado, ayúdame en este proceso. Pero no dejes de enviar tu ángel como lo enviaste para fortalecer a Jesús. Que venga tu ángel a fortalecerme, Dios mío. Ay, Señor, y que tu Espíritu Santo me levante el ánimo, me levante la fe. Aleluya, que tu Espíritu Santo me devuelva la motivación para leer tu palabra. Que tu Espíritu Santo me devuelva el hambre, la pasión por orar. Que tu Espíritu Santo me ayude. El Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre cada uno de nosotros, Señor amado. Padre celestial, envía tu ángel para fortalecernos. Ahí donde están mis hermanos, mis hermanas, que han pasado, están pasando, pasarán por Getsemaní. Señor, envía fuerza extra, Señor, para vencer. Padre, damas, caballeros, jóvenes, jovencitos, niños, niñas, Señor, envía fuerza extra para vencer. Mira, Señor, que la cosa no está fácil. Mira, Señor, cómo están las situaciones. Mira cómo están las tentaciones. Mira cómo están las necesidades. Mira cómo están las batallas. Necesitamos fuerza extra para vencer, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Venos aquí tal como somos. Ubícanos, Espíritu de Dios. Venos aquí. Necesitamos de ti. Eres imprescindible para nosotros. Eres indispensable para nosotros. Te decimos como te dijo el pueblo de Israel. Te decimos como te dijo Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí. No me saque de aquí. No me saque de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, fortalece de manera extra, Señor. Levanta al caído en esta hora. Fortalece al débil en esta hora. Multiplica la fuerza al cansado. Sana al que está enfermo. Liberta al que está cautivo. Si aquí alguien vino oprimido por el diablo, en el nombre de Jesús, reprendemos toda malicia del diablo. Se va en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, obra liberación. Espíritu Santo de Dios, obra liberación. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, levanta la mano al que está caído. Fortalece al débil. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Aleluya, fuerza extra. Fuerza extra para vencer, Señor amado. Aumenta la fuerza como el búfalo. Renueva la fuerza como el águila, Señor amado. Espíritu de Dios, que volvamos al rincón de la oración. Espíritu de Dios, que volvamos a leer tu palabra. Espíritu de Dios, que volvamos a hablar en lengua. Espíritu de Dios, que volvamos a poner tu nombre en alto. Espíritu de Dios. De la misma manera que el cuerpo de Jesús recibió esa fortaleza extra, se paró de ahí, Señor. Y le dijo a su discípulo, vamos, como diciendo, ya estoy listo. Así mismo estos hermanos, estas hermanas, yo mismo que estoy aquí, Señor amado, al recibir esta fuerza extra que tú nos impartes en esta tarde, Señor amado. Aleluya. Cuando lleguemos a la casa, aleluya, digamos, el ángel de Jehová me ha fortalecido. El Espíritu Santo de Dios está conmigo. Así que lo que sea que pase por dentro de mí, aleluya, en mi mente, en el nombre de Jesús llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, esa pesadilla que no te deja dormir se dan. En el nombre de Jesucristo. Oh, esa situación con el marido, esa situación con la mujer, esa situación con los hijos, esa situación en el trabajo, esa situación con tu salud, recibe fuerza extra para que venza. Hijo de Dios, hija de Dios, recibe fuerza extra para vencer. Dios envía sus ángeles para fortalecerlo, para ministrarlo, para ayudarlo. Él sabe que solo tú no puedes. Él sabe que lo iba a necesitar. Fuerza extra para vencer en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.